El verdadero origen de la música norteña. Antes de Ramón Ayala, antes de los Tigres del Norte, la historia comienza en Europa. Cuando pensamos en música norteña, inmediatamente vienen a nuestra mente un acordeón, un bajo sexto, botas, sombrero y nombres como Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, Pesado o Intocable. Pero existe una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Quién inventó realmente la música norteña? ¿Siempre existió? ¿Nació en Nuevo León? ¿O fue creada por algún músico mexicano? La respuesta es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Porque la historia del género más representativo del norte de México no comenzó en Monterrey. Ni siquiera comenzó en México. Su historia inicia al otro lado del Océano Atlántico. En Europa. Un México sin acordeón. Retrocedamos más de 180 años. Estamos en la primera mitad del siglo XIX. En aquella época, el norte de México era muy distinto al que conocemos hoy. Nuevo León era un estado formado por ranchos, haciendas y pequeños pueblos separados por enormes distancias. No existían estudios de grabación. No había radio. No existía la televisión. La música viajaba únicamente con las personas. En fiestas patronales, bodas y reuniones familiares, los músicos tocaban violines, guitarras, arpas y otros instrumentos tradicionales heredados de la época colonial. El acordeón todavía no formaba parte de la cultura mexicana. Simplemente, aún no había llegado. Mientras tanto, a más de 9.000 kilómetros de distancia, en Alemania, Austria-Bohemia, hoy parte de la República Checa, y otras regiones de Europa Central, un instrumento comenzaba a hacerse popular. El acordeón. Era pequeño, resistente, y lo suficientemente fuerte para animar bailes sin necesidad de una gran orquesta. Con él se interpretaban polcas, valses y redobas. Ritmos bailables que dominaban las fiestas europeas del siglo XIX. Nadie imaginaba que ese instrumento terminaría convirtiéndose en el alma de la música del norte de México. ¿Cómo llegó el acordeón a México? Aquí comienza una de las partes más interesantes de esta historia. Durante el siglo XIX llegaron al noreste de México inmigrantes alemanes, checos y polacos. También el desarrollo del comercio, los puertos del Golfo y las nuevas rutas ferroviarias facilitaron la entrada de acordeones europeos al país. Investigaciones históricas señalan que estos instrumentos comenzaron a circular por puertos como Veracruz y Tampico, antes de extenderse hacia el noreste mexicano. Con ellos llegaron sus bailes. La polca, la redoba, el vals, y poco a poco, los habitantes del norte comenzaron a aprender aquellos ritmos. Pero no los copiaron exactamente. Los transformaron. Les dieron un nuevo sabor. Les agregaron la picardía del mexicano. Y comenzaron a mezclarlos con corridos, canciones rancheras y música popular que ya existía en la región. Sin saberlo, estaban creando un género completamente nuevo. El nacimiento del conjunto norteño. Al principio, el acordeón se tocaba solo. Después apareció un compañero perfecto, el bajo sexto. Un instrumento mexicano que aportaba la armonía y el ritmo. Más adelante se incorporó el tololoche, y con el tiempo otros instrumentos. Había nacido el llamado conjunto norteño, una formación que se convertiría en el sello distintivo de la región. Pero aún faltaba alguien que definiera ese sonido para siempre. En la década de 1930, comenzaron las primeras grabaciones comerciales de este estilo. Uno de los nombres más importantes fue Narciso Martínez, conocido como el Huracán del Valle. Nacido en Reynosa, Tamaulipas, y con gran parte de su carrera desarrollada en Texas, revolucionó la forma de tocar el acordeón al darle el protagonismo de la melodía, mientras el bajo sexto asumía la base rítmica junto a su compañero Santiago Almeida. Ese estilo marcó a generaciones enteras de músicos. Al mismo tiempo, otros pioneros como Santiago Jiménez, y en Nuevo León, Antonio Tanguma, ayudaron a consolidar el repertorio de polcas y piezas instrumentales que hoy siguen siendo fundamentales para el género. Ellos no eran celebridades. Tocaban en bailes, en ranchos, en fiestas, y muchas veces recorrían kilómetros para amenizar una sola reunión. Sin embargo, estaban construyendo los cimientos de toda una industria musical. Existe una razón por la que, cuando hablamos de música norteña, casi siempre pensamos en Monterrey. Durante el siglo XX, la ciudad se convirtió en uno de los centros industriales más importantes de México. Miles de personas llegaban desde diferentes estados buscando trabajo.
Con ellas también viajaban sus costumbres y su música. Monterrey contaba con estaciones de radio, salones de baile, estudios de grabación y una creciente industria del entretenimiento, lo que permitió que el sonido del acordeón y el bajo sexto encontrara un público cada vez mayor. Con el tiempo, la ciudad terminó consolidándose como la gran capital de la música norteña, aunque las raíces del género se desarrollaron en toda la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Lo que comenzó como una mezcla entre ritmos europeos y tradiciones mexicanas estaba a punto de transformarse en uno de los géneros más importantes de América Latina. Pero todavía faltaban décadas para que aparecieran nombres que cambiarían la historia para siempre. Ramón Ayala, Cornelio Reina, Los Relámpagos del Norte, Los Alegres de Terán, Los Invasores de Nuevo León, y posteriormente Pesado, Intocable, Duelo y muchos más. En el próximo episodio descubriremos cómo aquellos primeros músicos rurales llevaron la música norteña desde pequeños ranchos hasta conquistar la radio, los discos y todo México. Porque la verdadera revolución apenas estaba comenzando. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó conocer la historia detrás de la música norteña, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en los próximos capítulos. Aquí seguiremos contando las historias de los grandes sonidos que forman parte de nuestra cultura.